Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Sin obtener respuestas, Prenarin condujo a casa con el corazón apesadumbrado. El estrés la abrumaba y le causaba dolor de cabeza. No soportaba no saber dónde estaba su esposa, qué hacía ni cómo estaba Kemjira. Kemjira necesitaba tratamiento urgente. Si seguía desapareciendo así, ¿cómo conseguiría dinero para sus gastos médicos? Señorita Rin, la cena está lista. ¿Quiere comer ya? La criada preguntó como siempre, esperando junto a la puerta, pero Prenari no estaba presente. Se sentía mareada, con la garganta seca. Nada de lo que antes le parecía agradable ya le apetecía. No quería hacer nada. No se sentía ella misma en absoluto, sin saber qué hacer. No voy a comer. Por favor, dile a papá que puede comer sin mí. Ella respondió mientras pasaba junto al ama de llaves y agarró una botella de alcohol que su padre había guardado en la vitrina después de que ella dejó de beber. Ella regresó a su habitación en un estado de desesperación. No sabía por qué se le hacía cada vez más difícil soportarlo. Aunque debería haberse sentido aliviada de que Kim se hubiera ido, no había nadie con quien almorzar, nadie que le trajera chocolate, nadie que la molestara. Incluso la tortilla que le encantaba comer de Kemjira ahora le costaba tragarla. ¿Por qué le dolía tanto? Prenarin se arrodilló junto a la cama, agarrando la almohada que su esposo usaba para dormir y apretándola contra su pecho con tristeza. Todo a su alrededor estaba en silencio, salvo el sonido de los latidos de su propio corazón. Deseaba que, si pudiera pedir un deseo, fuera que Kemjira volviera, que estuviera frente a ella y le sonriera de nuevo. La sonrisa de la esposa que antes le resultaba molesta, la que rechazaba, hoy la aceptaría con gusto. Olvídame, adiós, cuídate. Si la presencia de Kem te causa dolor, me iré sola. Si no hay Kem, cuídate, Kumrin. Estas dos líneas eran de despedida, pero lo diferente fue que una persona se fue porque no la quería, mientras que la otra se fue porque no la quería. Hoy, Brenarin se dio cuenta de que nada de esto era cierto. Un destello de comprensión la golpeó. Ella era la que había estado feliz al despertar, y cuando descubrió que la persona a su lado seguía durmiendo en sus brazos, la que vigilaba a escondidas a su esposa cuando bajaba del ascensor para ir a casa porque quería saber si tendría miedo, la que siguió en secreto desde la distancia cuando su esposa fue a ver sola al psiquiatra por primera vez. ¿Es esta realmente la persona que dijo que no la amaba ni la quería? Todo esto reforzaba la realidad de que deseaba que Mjira con tanta intensidad que no encontraba las palabras adecuadas para describirlo, pero por mucho que la deseara, esa persona jamás volvería a reconocer sus sentimientos. Cuando Kemjira fue amable con ella, debería haber sonreído y sentirse agradecida. Cuando Kemjira le preguntó si la amaba, ella debería haberle respondido con sinceridad sobre lo que sentía. Fue su propia terquedad, su cruel silencio lo que le quitó todo. Desde que Kemjira desapareció sin dejar rastros, sin que nadie supiera a dónde iba, la casa se había vuelto más silenciosa y vacía, sobre todo la mesa del comedor, y hoy era otro día más en que Prenarina estaba sentada sola en la mesa. Llevaba días encerrada con una botella de licor, desde que había desistido de encontrar a su esposa. Su padre recogió sus cubiertos tras apenas haber probado bocado, angustiado por su hija. Llevaba días consumida por la tristeza y él tuvo que hacerse cargo de sus responsabilidades laborales. Malay, ¿llamas a esas 4 chicas por las que pregunté? Le preguntó al ama de llaves. Sí, ya lo hice, ahí viene. Ella respondió justo cuando llegaban las 4 muchachas, cada una llevando algo para comer. Eran amigos cercanos de Prenarin, aquellos con quien a menudo bebía y habían venido a ver cómo estaba. ¿De verdad Rin es tan mala? ¿Podrías invitar a Rin a cenar? Lleva días encerrada en su habitación.
Me preocupa que le pase algo, dijo su padre mirándolos con preocupación. Los cuatro amigos intercambiaron miradas, visiblemente preocupados antes de acceder a intentar hablar con su amiga. Sospechaban que Prenarin estaba de nuevo en un estado de angustia, igual que cuando papá la dejó. Mientras tanto, en la habitación de Prenarin todo estaba casi reconocible. El suelo estaba cubierto de botellas de licor, vasos, una cubitera que había traído la criada y solo un poco de agua. Durante los últimos días no había hecho nada, simplemente se sentaba en su habitación a beber. Cuanto más pasaban los días, más superaban sus nuevas heridas, causando más dolor. Brenari nunca supo cuánto necesitaba a Kemhira hasta que desapareció. Hoy se dio cuenta de cuánto anhelaba su presencia cada noche. No quería cerrar los ojos, imaginando que su esposa regresaría en medio de la noche cada mañana. No quería abrir los ojos porque era feliz con los sueños que incluían a Kemhira. Su cuerpo inerte yacía en el suelo, mirando al techo. Las lágrimas corrían por su rostro, una y otra vez hasta que se secaron. Extrañaba el cálido abrazo, los besos que demostraban cuánto la amaba su dueña, la voz profunda y suave junto a su oído, y la dulce sonrisa que le levantó el ánimo. Pero aquel por quien rezaba para que regresara para darle todo esto aún no había aparecido.